¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a aprender cómo elaborar un rig facial para nuestros personajes, como el que están viendo ahora ustedes. Vamos a hacerlo con la herramienta de Duik Bazel, la última versión. Eso ustedes lo van a encontrar en la página web, lo voy a dejar en los comentarios el enlace para que lo puedan descargar. Ahora, lo que vamos a utilizar nosotros es un controlador propio de Duik que nos va a permitir mover ciertos elementos que vamos a conectar a este controlador tanto en el eje X como en el eje Y, y que estos obviamente se combinen para generar este tipo de movimiento facial de un rostro para nuestros personajes. Así que comencemos. Lo importante que aquí hay que tener en cuenta es cómo nosotros preparamos previamente el archivo del diseño, en este caso del rostro. Si se dan cuenta, yo aquí ya tengo separado por capas todos los elementos que van a intervenir en el rostro de este personaje. Como ven, tengo divididas las cejas, los ojos, la nariz, la boca. En este caso el pelo está dividido en dos capas, es decir, el pelo frontal, el que está delante del rostro o de la cara, y el pelo que está detrás, ¿no? Detrás del rostro, que viene a ser en la cabeza, básicamente. Las orejas las he puesto en una sola capa y en este caso el rostro, ¿no? La cara. Había agregado un cuello, pero en realidad lo voy a omitir ya que en este caso vamos a ver solamente lo principal. Perfecto. Ahora, al momento que nosotros preparamos estos archivos, hay que tener en cuenta cómo es que nosotros vamos a trabajarlo posteriormente en After Effects. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Para poder yo elaborar un rig así, tengo que yo tener de manera independiente cada elemento que yo quiero mover. En este caso son las dos cejas, los ojos, la nariz, la boca, el pelo frontal y el pelo detrás y las orejas. Entonces, como yo ya previamente analizo y digo que voy a hacer este tipo de cosas, entonces yo de esa manera es como ya después en el diseño yo ya empiezo a dividir estos elementos de la siguiente manera y los separo en capas para llevarlo a After Effects. Entonces, una vez hecho esto, ya lo importamos todo a After Effects. Venimos aquí a After. Voy a cerrar esto. Y lo que voy a hacer es jalar el archivo a nuestro panel de proyecto. Y recuerden que cuando nosotros importamos un archivo de Illustrator a After Effects, nos va a aparecer este pequeño panel. Acá nos dice cómo es que nosotros vamos a importar el archivo. Recuerden que tiene que ser de esta única manera. El tipo de importación tiene que ser por composición y en las dimensiones del forage viene a ser el tamaño de capa. Porque si no, no vamos a poder tener todos los beneficios cuando importamos las capas de Illustrator. Así que tiene que ser composición y tamaño de capa o layer size. Le damos OK y listo. En este caso, yo ya lo tengo importado, que es este de aquí. Y acá lo que he hecho es en este caso un poco dividir por colores los elementos que yo voy a modificar. Que en este caso, como habíamos visto en el diseño, vienen a ser los ojos, la nariz, las cejas, la boca, las orejas, el pelo delante y el pelo detrás, que es lo que yo voy a mover, ¿no? Entonces, como estos van a intervenir, estos son los que divido por colores. Ahora, básicamente es como si todo estuviese dividido y solamente hubiese cambiado este. Pero recuerden que esta es una parte de un rig mucho más complejo. Esto es solamente el rostro. Cuando nosotros elaboramos un rig más complejo, pues intervienen muchos más elementos. El cuello, el torso, los brazos, algún prop. ¿Entienden? Entonces, esto sería mucho más extenso. Sin embargo, yo lo he dividido de esta manera para que sea más legible. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Bien, nosotros ya pudimos identificar cuáles son los elementos que en este caso van a ser intervenidos para la elaboración del rig. Ahora, lo que debemos entender un poco es cómo esto va a funcionar. Vamos a irnos a este rig que ya lo tenemos hecho, un poco para entender lo que tenemos que hacer para que funcione correctamente. Por ejemplo, todo el rostro está conectado a este controlador. Eso es obvio. Ahora, pero ¿cómo así es que estos elementos obedecen al movimiento de este controlador?
Y eso funciona es porque cada elemento ya tiene definida una acción y movimiento que esto ha sido traspasado a este controlador, que al moverlo identifica la acción que se ha realizado aquí y conforme al movimiento que ha hecho, pues obedece. Por ejemplo, si yo selecciono todos estos elementos y presiono en este caso la tecla U, vemos estos fotogramas clave que vienen a ser acciones o animaciones que se han hecho de cada uno de estos elementos, que son la referencia para el controlador, que después al moverlos va a tener que obedecer en base a esos movimientos que se hicieron por cada uno. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer, definir primero los movimientos o las acciones de cada uno de los elementos que van a intervenir en este rig. Por ejemplo, si nosotros queremos que en este caso primero los elementos se muevan de izquierda a derecha, tenemos que realizar las animaciones de cada uno de los elementos de izquierda a derecha. Y si queremos que estos elementos se muevan de arriba hacia abajo, tenemos que elaborar las acciones de estos elementos que se van a mover de arriba hacia abajo. Entonces, esto es básicamente lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo esto funciona como un plano cartesiano? Hagamos de cuenta que hay una especie de cruz y que en este rostro nosotros tenemos que definir tres acciones. Primero, la posición neutral, que es en la que está ahora. Y además tenemos que definir dos posiciones más. La posición que va a un extremo izquierdo y a un extremo derecho. En este caso vienen a ser tres opciones, ¿no? Por eso hay que tratar de ver como si en el rostro hubiese un plano cartesiano o una cruz, el cual me define tres posiciones, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces tenemos que hacer la acción hacia la izquierda, la neutral, hacia el centro y hacia la derecha. Y en este caso eso es en el eje X. Y para el eje Y es arriba, al centro, la neutral, y hacia abajo. Entonces esas son las tres acciones o movimientos o fotogramas clave, animaciones, que tenemos que realizar para que estas después sean obedecidas por este controlador. Perfecto. Entonces, dicho esto, empezamos ya a elaborar las acciones. Primero vamos a hacerlo con la boca y después ya lo aplicamos a todos los demás elementos, que es básicamente la misma acción, solo que repetimos en todo. Nada más. Ahora, el plugin de Duik, que es completamente gratis, lo van a encontrar en la descripción del video. Ahora, tenemos que venir a este apartado, pero antes nosotros tenemos que venir aquí en Settings y ubicar en la opción de estándar. Normalmente, cuando arrancamos con Duik, siempre va a estar en la opción más básica, que es esta de aquí. Voy a aplicar los cambios un poco para que vean. Y cuando vengo a la opción de rigging, en este caso me va a botar estas opciones, que sí lo vamos a utilizar, pero nosotros después vamos a utilizar otra más. Así que primero venir a Settings y ponerlo en estándar. Hacemos clic aquí, aparece la opción de estándar y hacemos clic en el check para aplicar los cambios. Y listo, de manera que cuando venimos a rigging ya vamos a tener la opción de conector, que es la que vamos a utilizar, y además otra opción más que vamos a utilizar de aquí, que es la opción de Add List o agregar lista. Perfecto. Entonces, ahora sí, primero tenemos que agregar este controlador, tenemos que crear este controlador para que este obviamente manipule las acciones. Bien, entonces venimos aquí al apartado de conector. Recuerden que tenemos que estar aquí en esta opción de acá y acá en Links y Constraints. Y acá venimos en la opción de conector, pero hacemos clic aquí en este círculo para venir a las opciones avanzadas. Hacemos clic acá y ya nos va a aparecer este panel. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Pues acá nosotros tenemos distintas opciones. Primero nos vamos a enfocar en los distintos tipos de controladores que nosotros podemos crear. Si se dan cuenta, esta es la opción que es muy similar a esta. Las demás opciones tienen otros fines, pero en este caso nosotros vamos a utilizar esta opción, que es una que en realidad es bastante compleja. Estas de acá y esta de aquí son un poco más básicas, así que estamos saltando directamente a esta opción que es un poco más compleja. Así que simplemente
hago clic acá y listo, me va a crear el controlador. Perfecto. Ahora simplemente voy a moverlo. En este caso, si lo muevo el círculo, solamente lo muevo acá. Si yo quiero cambiar la posición, simplemente muevo este cuadrado con línea negra, pero es muy pequeño. Yo, para modificar un poco los parámetros, selecciono el círculo rojo, vengo aquí en el panel de control de efectos y acá tengo unas dos opciones, el handle, que viene a ser este círculo, y el slider, que viene a ser el cuadrado grande. Y voy a aumentar el tamaño ahí, pero el círculo sigue siendo pequeño, así que voy a aumentarle también el tamaño. Perfecto. Y en este caso lo voy a ubicar aquí. Ahora, me parece que es demasiado grande, vamos a hacerlo un poco más pequeño. Genial, muy bien, listo. Entonces, este va a ser básicamente el controlador o la interfaz pequeña para poder manipular el rigging del rostro de este personaje. Genial. Si se dan cuenta, cuando vengo aquí en la línea de tiempo van a estar estas dos capas que representan a estos dos elementos. En este caso, el rectángulo negro viene a ser este de aquí. Lo que voy a hacer es eliminar el marcador que no me ayuda. Elimino y listo. En este caso, esto lo voy a bloquear para que no se mueva. Sin embargo, este sí lo voy a mover y presiono P para ver que su posición sea en 0, es decir, que esté completamente en el centro. Perfecto. Y lo voy a dejar ahí. Ahora, si se dan cuenta, yo aquí he creado 3 marcadores, los cuales me van a permitir como guía para que estén ubicados exactamente como les había indicado, para definir las acciones. Como habíamos dicho, con la cruz aquí que imaginariamente creamos acá. Entonces, primero vamos a retomar un poco lo que habíamos comentado. Vamos a realizarlo ya en esta vez. Si se dan cuenta, aquí en los 3 marcadores yo ya he definido las acciones o las posiciones, tanto en el eje X como en el eje Y. La central es la misma, tanto para el eje X como para el eje Y. Y en este caso, la primera ubicación que viene a ser aquí, vendría a ser, si vamos a ir en el eje horizontal, en el eje X, vamos a ir a la izquierda, aquí al centro y aquí a la derecha. Y si vamos a hacer en el eje Y, aquí sería, en esta parte, sería arriba, aquí al centro y aquí abajo. Pero en este caso nosotros vamos a empezar primero con el eje X. Perfecto. Muy bien, entonces selecciono, vamos a hacerlo en este caso con la boca y después lo aplicamos a los demás elementos. Así que en este caso, como vamos a modificar la posición, pues presiono la tecla P. Perfecto, muy bien. Y acá voy a crear los 3 fotogramas clave, uno en cada guía. Ahora, el espacio que hay entre marcador y marcador son 10 frames. Recuerden que tiene que ser la misma distancia. Si acá voy a crear un fotograma clave y acá otro, y acá hay 5 frames, para el siguiente tiene que haber también 5 frames. No puede ser más, porque si no va a ser una acción un poco más rápida y otra un poco más lenta. Entonces la idea es que tengan la misma velocidad, ¿no? Porque vamos a mover el controlador y para que no hayan inconvenientes. Entonces, como aquí en cada uno hay 10 frames, entonces voy a crear los 3 fotogramas clave. Primero uno, aquí el otro y aquí el otro. Perfecto, ya tengo los 3 fotogramas clave. Ahora empiezo a definir en este caso las posiciones. Como voy a hacer en el eje X primero, entonces aquí me corresponde en el primero hacia la izquierda. Y para hacerlo exacto voy a usar la tecla Shift y voy a ir a la izquierda, de manera que avanzo una distancia un poco más amplia y voy a ir ya sin Shift 1, 2, 3, 4 por ejemplo. Ahora, la misma cantidad de espacio que se mueve, en este caso la boca, en este frame, debe ser la misma cantidad de espacio, pero en sentido opuesto, en este caso hacia la derecha. Entonces presioné Shift una vez y de ahí ya sin Shift moví hacia la derecha 1, 2, 3, 4. De manera que ahora sí tengo el movimiento de el primero, que es la posición hacia la izquierda, de ahí la céntrica o neutral y de ahí a la derecha. Perfecto. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer?
El procedimiento es el siguiente. Lo que hacemos es seleccionar los fotogramas clave que hemos creado de esta propiedad, de esta capa, y hacemos clic en este botón que vemos aquí en el panel de Duik que dice conectar a propiedades. Perfecto, ese sería básicamente todo. Pero ahora en este caso, como nosotros sabemos que al hacer clic en este botón, este controlador va a manipular estas propiedades. ¿De qué manera yo estoy seguro que esto va a pasar así? Pues básicamente funciona de esa manera, pero en este caso lo que yo tengo que hacer previamente es asegurarme de que las opciones que yo veo aquí en este panel pertenezcan a este controlador. En este caso, como nosotros lo hemos creado inicialmente, por defecto las opciones que vemos aquí le van a pertenecer a este controlador. Sin embargo, para estar completamente seguros, lo que yo tengo que hacer es hacer clic en este pequeño botón aquí que me indica Property, que tiene la imagen como si fuese un gotero, y hacer un clic. En este caso, cuando yo hago clic, se ve exactamente igual. ¿Por qué? Porque nosotros al crear el controlador, por defecto, ya es como si las opciones que están aquí ya vienen por defecto para el controlador que nosotros hemos creado. Sin embargo, cuando nosotros creamos o a veces estamos manipulando otros elementos, a veces no aparece nada. Es por eso que nosotros tenemos que asegurarnos haciendo clic en el controlador y haciendo clic en el botón propiedad. De esa manera ya nos aseguramos que cuando nosotros seleccionemos los fotogramas clave y hagamos clic en conectar propiedades, estas van a ir directamente a este controlador. Esa es la manera. Ahora, como digo, simplemente hacemos lo que acabamos de indicar hace un momento. Selecciono los fotogramas clave, en este caso de la boca, y vengo al botón de conectar propiedades, pero antes de hacer clic tengo que hacer lo siguiente. Si se dan cuenta, aquí veo otras opciones más. En este caso, este controlador funciona de dos maneras, tanto para el eje X como para el eje Y. Entonces, cuando yo veo aquí en los ejes, tengo dos opciones, para el eje X o para el eje Y. Como estamos manipulando la propiedad en el eje X, entonces está bien que aquí esté el eje X. El tipo que diga valor está bien, no hay problema. Y aquí el mínimo y el máximo está bien en menos 100 y más 100, que vienen a ser los extremos y se definen en porcentajes de menos 100 o en 100 positivo, ¿no? Así que ahí está bien. Lo único sí que aquí tenemos que fijarnos es que se encuentre la opción aquí en el eje del cual nosotros hemos realizado la animación, que precisamente es en el eje X. Así que está bien ahí. Entonces, ahora sí, hacemos clic, recuerden haber seleccionado los fotogramas clave, y ahora sí hacemos clic aquí en conectar a propiedades. Listo. Nos va a aparecer este pequeño controlador aquí, o mejor dicho, conector. Así que no hagamos nada, eso simplemente lo bloqueamos a un lado y lo dejamos ahí, nada más. Perfecto. Ahora, si yo muevo esto de acá, se van a dar cuenta que ya los fotogramas clave básicamente es como si no funcionaran. Ojo, no hay que eliminarlos. Estos tienen que permanecer aquí. Si no, no va a obedecer el controlador que hemos creado. Sin embargo, ahora cuando nosotros movemos esto no funciona nada. Y es porque, obviamente, ya esta acción ya no depende de los fotogramas clave, sino que estos fotogramas clave ahora dependen de este. Entonces, cuando yo muevo esto, se dan cuenta que la boca se mueve. Genial, que es básicamente lo que nosotros hemos querido hacer. Ahora, una vez hecho esto, ya podemos decir que tenemos gran parte del rig hecho. Sin embargo, ahora ha surgido un problema. Voy a seleccionar la capa de la boca, porque ya hemos animado, en este caso en el eje X, ahora hay que definir las animaciones en el eje Y. Perfecto, selecciono la capa y presiono la P. ¿Qué es lo que pasa? Aquí yo puedo darme cuenta de dos cosas muy importantes. La primera es que los fotogramas clave ya están creados, no puedo modificarlos. Y que aquí ya se ha aplicado una expresión que tiene que ver un poco con el controlador y conector que se han creado, ¿no? Que es decir, esta expresión es lo que hace que esta capa obedezca en base a las acciones a este controlador, ¿no? Entonces, no podemos modificar estas animaciones o estos fotogramas clave porque ya está elaborada una acción.
Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pues esto lo arreglamos básicamente con el mismo DUIC. Como les había comentado al inicio, cuando nosotros abrimos el DUIC tenemos que poner la opción de estándar para poder tener una opción más, que esa es la que nos va a resolver este problema. Perfecto, entonces venimos aquí en Link y Constraints y acá vamos a bajar y vamos a encontrar la opción que dice Add List, que básicamente significa agregar una lista. Básicamente lo que hace es duplicar una propiedad que ya la tenemos seleccionada, de manera que al duplicarla nosotros podemos seguir alterándola sin que afecte a lo que nosotros ya le hicimos inicialmente. Vamos a hacerlo para que se entienda mejor. En este caso, como queremos que se agregue la lista a este parámetro, a esta propiedad de posición, entonces lo que hacemos es seleccionamos en este caso la propiedad position y hacemos clic en Add List. Listo. ¿Qué ha pasado? Que ahora position, la propiedad de posición de la boca, vamos a subir esto un poco más, lo que ha hecho es que los fotogramas clave ya no están acá. Y ahora, si hago clic aquí, la expresión también ha cambiado. Era distinta. Al inicio acá aparecía DUIC Connector. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ahora todo esto está dentro de efectos. E incluso si se dan cuenta, acá dice Position List, lista de posición. ¿Qué es esto? Vamos a desglosarlo aquí. Y vamos a encontrar obviamente lo mismo, pero ahora estos puntos me indican que aquí hay fotogramas clave. Voy a desglosar la primera opción y voy a encontrar valor que me indica aquí y aquí están los fotogramas clave. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo no he perdido lo que hemos hecho. Si yo muevo aquí el controlador, se dan cuenta que aquí se mantiene. Y es que básicamente lo que ha pasado es que los parámetros que nosotros hemos definido aquí en la posición original de la capa, ahora se han trasladado a este nuevo efecto que corresponde básicamente a esta misma posición. Ahora, sin embargo, nosotros vemos que esta es una de 2, 3, 4, 5 posiciones más. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, si yo muevo aquí, modifico el valor, por ejemplo, voy a mover acá para que ustedes vean que el rig funciona, izquierda-derecha, que es como lo hemos definido. Ahora, si yo modifico el primer valor de aquí, del segundo efecto, puedo aún modificarlo también en ese mismo parámetro. Es decir, yo he duplicado, tal cual como funciona la opción de Add List, he duplicado la misma posición otra vez sin que se altere lo que ya hicimos. Es básicamente eso. Entonces, de esta manera yo ahora, bueno, en este caso no me sirve modificarlo en X, pero acá ahora sí voy a poder modificarlo en Y para poder trabajar con el rig. Esa es la idea. Perfecto, entonces, como ya tengo aquí, lo que hago es vengo al centro, creo el primer fotograma, luego acá el segundo y acá el tercero. Perfecto. Ahora simplemente tengo que modificar su ubicación. Ahora, yo no voy a poder moverlo hacia arriba, obviamente porque sería alterar la posición de la capa. Lo que tengo que hacer es modificar el valor aquí del efecto. Entonces, como el centro es neutral, entonces voy al inicio y acá es hacia arriba. Entonces hacia arriba voy a moverlo, por ejemplo, obviamente no lo puedo mover hacia arriba, entonces tengo que hacerlo mediante los parámetros aquí. Entonces lo voy a hacer hacia arriba, tal vez un menos 14. El centro está ahí y hacia abajo, como hicimos en menos 14 hacia arriba, por ende en positivo, perdón acá, va a ser hacia abajo. Perfecto, entonces ya tengo arriba, centro y abajo. Listo, entonces ahora vuelvo nuevamente aquí en conector a las opciones avanzadas y si se dan cuenta no hay nada aquí. No hay nada aquí. Voy a presionar la tecla U y no hay nada acá. Entonces, como les había indicado, si yo quiero que aparezcan las opciones del controlador que yo deseo para poder conectar las propiedades, selecciono el controlador y hago clic aquí en este botón que dice propiedad o si no en el gotero, que es básicamente lo mismo. Hago clic acá y ahora sí me aparecen las opciones que van a ser las de este controlador. Perfecto. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es repetir el procedimiento
solamente que ahora lo haremos con los fotogramas clave restantes y en el eje que corresponde. Perfecto. Como ya conectamos todo a esta propiedad, listo, muy bien, para asegurarnos. Ahora selecciono estos fotogramas clave de acá que pertenecen al eje Y que hicimos. Los de arriba no, porque ya está, incluso acá vemos la expresión. Y ahora sí venimos acá y acá en el eje, ya no X, le ponemos Y. Y finalmente hacemos clic en conectar propiedades. Y listo, ya está. Ahora yo puedo moverlo de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Tal cual. Ese es básicamente lo que tenemos que hacer y repetirlo en todo. Ahora, hay un detalle aquí. Todo está perfecto, pero supongamos que en este proceso que nosotros estamos elaborando los fotogramas clave, por ahí nos equivocamos y en este caso lo hicimos al revés. Por ejemplo, voy a invertir estos fotogramas clave. ¿Y qué es lo que pasa? Si en vez de yo, el primero, ponerlo hacia arriba, lo hice hacia abajo, y el del centro lo dejé ahí, y el de hacia abajo lo hice hacia arriba, ¿qué es lo que va a pasar? Básicamente va a funcionar, pero de manera inversa. Es decir, cuando yo suba, esto va a bajar, y cuando baje, esto va a subir. ¿Cómo se soluciona esto? Pues se soluciona de una manera muy sencilla. Simplemente selecciono los fotogramas clave y los invierto. Pero también funciona de otra manera. Por ejemplo, voy a nuevamente invertir esto para que vean cómo sería la otra solución. Miren, nuevamente subo y la boca baja, y cuando bajo, la boca sube. Perfecto. Para eso nos ayudamos con ese otro conector que se creó cuando elaboramos el rig. Cuando nosotros seleccionamos este conector, vamos a encontrar aquí unos parámetros. Ahora, estos básicamente nos van a definir los valores máximos y mínimos de estas mismas acciones, ¿no?, que pertenecen a este controlador. Bien, ahora, como nosotros lo hemos hecho al revés, haciendo el ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es básicamente definir, en este caso, los valores que están aquí, tenemos que invertirlos. Por ejemplo, en el eje X está bien, izquierda y derecha. Sin embargo, en el eje Y sube y baja. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es invertirlo. En vez de menos 100, ponemos 100, y en vez de 100, ponemos menos 100. De manera que ahora sí, cuando baje, va a bajar, y cuando suba, va a subir. Pero, como ya lo he indicado, es mucho más sencillo. Por ejemplo, seleccionar los fotogramas clave e invertirlos. De manera que así es mucho más rápido. Sin embargo, les muestro que esta también es otra manera de cómo hacerlo. Ojo, hay un detalle aquí, y es que cuando nosotros modificamos aquí el máximo y el mínimo de los valores, esto va a afectar a todas las propiedades del controlador por el cual ha sido creado este conector. Así que tengan cuidado, no vayan a creer que porque lo hacemos con esta propiedad para esta capa, esto va a afectar a todas las demás. Así que, en todo caso, la solución sería invertir los fotogramas clave. Perfecto. Ahora, para terminar este ejercicio, vamos a aplicar esto a todas las demás capas. En este caso, yo ya tengo definidas las animaciones o las acciones de todos estos elementos. Como pueden ver aquí. Por ejemplo, yo muevo y solamente tengo la boca. Ahora, voy a mover, en este caso, si se dan cuenta, las primeras vienen a ser el eje X y las segundas vienen a ser el eje Y. Para que se pueda ver bien las acciones, voy a mover estos fotogramas clave de abajo por un instante para que ustedes puedan ver mejor. ¿Se dan cuenta? Aquí está definido las acciones en X y aquí las acciones en Y. Perfecto. Muy bien. Entonces, para esto tengo que ser muy cuidadoso al seleccionar los elementos, o mejor dicho, los fotogramas clave. Por ejemplo, porque voy a conectarlos primero en X y después en Y.
Entonces selecciono el controlador y hago clic aquí en propiedades. Perfecto. Muy bien. En X. Entonces en X son los que están arriba. Selecciono acá. A ver, vamos a ampliar esto un poco más. Selecciono el primero. Los primeros. Perfecto. Continúo. Esto de acá. Este de acá. Y esto de aquí. Listo. ¿Y qué hago? Vengo a conectar propiedades. Genial. A ver, muevo izquierda y derecha, ya funciona. Ahora simplemente voy a hacer lo demás para el eje Y, que son los fotogramas clave de abajo. Eso lo vamos a poder notar porque no cuentan con una expresión aquí aplicada. Así que lo vamos a poder identificar muy fácilmente. Perfecto. Bien, ahora recuerden que antes de hacer clic en conectar propiedades tenemos que definir el eje Y. Y ahora sí, conectar propiedades. Perfecto. ¿Se dan cuenta que todos están en rojos? Es porque a todos se les ha aplicado la expresión, lo cual quiere decir que no ha quedado ninguna capa sin aplicar la opción de conectar propiedades. Ahora cuando movamos el controlador se aplica a todo. Ahora, si se dan cuenta, en este caso las orejas se mueven en modo inverso y eso es porque el rig de un rostro funciona así, ¿no? Cuando yo levanto la mirada, las orejas se ven en perspectiva un poco hacia atrás, entonces los pongo de manera invertida, ¿no? Si yo presiono la tecla U, los selecciono y los invierto, básicamente se van a mover con todo el rostro y no tiene un poco sentido ese movimiento. Es por eso que lo hice de esa manera, pero ya es a gusto de cada uno. Y es así como en este caso nosotros ya hemos creado un rig facial. Recuerden que en este caso, si nosotros vamos a modificar los parámetros aquí en mínimo y máximo, van a afectar a todos estos elementos, no solamente a uno, es a todos. Por ejemplo, si le doy acá 100 y acá menos 100, ahora va a ser invertido. En vez de subir va a bajar, pero no le afecta a uno, sino a todos. Es por eso que tengan mucho cuidado si van a utilizar esta opción. Por eso siempre lo bloqueamos y lo dejamos a un lado así. Y de esta manera ya tenemos nuestro rig de movimiento facial. Así que esto ha sido todo con este tutorial. Espero que les haya servido mucho. Cualquier duda o consulta que tengan, háganlo en los comentarios o si no, también háganlo a través de Instagram y así les responderemos muy rápido. Recuerden que nosotros vamos a hacer más cosas relacionadas con animación de personajes, con rigging y motion graphics. Así que esto ha sido todo. Muchas gracias por su tiempo y atención y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.